Bienvenidos y bienvenidas a este video acerca del Atomic Force Microscope o AFM. Pongan mucha atención y disfrútenlo, por favor. Desde el inicio de la microscopía moderna, nuestra capacidad para observar estructuras a escalas microscópicas ha evolucionado de manera extraordinaria. La microscopía tradicional se basa en la forma en la que los objetos interactúan con la luz, viendo directamente su forma con magnificaciones muy amplias. Este tipo de microscopía resultó ampliamente funcional por muchos años, hasta que A.V. Ernst define un límite teórico de tamaño para el cual la luz ya no interactuaría, siendo este límite en el aire de 200 nanómetros. Sería hasta 1930 que se reconocería que el límite era real y la necesidad de microscopios que funcionaran con otra base física era inminente. En 1931, Ruska y Knoll desarrollan el primer microscopio electrónico que funciona enfocando un haz de electrones, análogo a enfocar un haz de fotones, con toroides electromagnéticos para visualizar la sombra de las secciones de la muestra que dejan pasar a los electrones. Al pasar los años, más propuestas para crear microscopios con principios físicos novedosos fueron desarrolladas, siendo una muy interesante la del microscopio de efecto túnel, herramienta con la cual se podía saber con una precisión atómica la forma de un material conductivo por la corriente eléctrica que le llega a una punta muy fina desde la muestra. Se induce un voltaje entre la muestra y una punta muy delgada que son alejados para que no pueda haber corriente según la teoría electromagnética tradicional, pero por efectos cuánticos los electrones de los átomos de la muestra tienen la posibilidad de ir a la punta. Esto se denomina como el efecto túnel y su uso en la microscopía resultó ser tan eficiente que a sus creadores, Heinrich Röger y Gerd Binnig, se les otorgó el Premio Nobel de Física por su desarrollo. Lamentablemente, el microscopio de efecto túnel representaba un problema grande, solo funcionaba en muestras que conducían bien la electricidad. Para resolver esto, el mismo equipo que creó el microscopio de efecto túnel diseñó otra solución. En vez de analizar la corriente, se analizarían las fuerzas atómicas. Pero, ¿qué son las fuerzas atómicas? Las fuerzas atómicas son las interacciones que ocurren a escala nanométrica entre dos o más átomos. Estas fuerzas se deben tanto a efectos cuánticos como a efectos electromagnéticos. Para los siguientes ejemplos, imaginemos únicamente a dos átomos y veamos cómo interactúan conforme se acercan. La primera fuerza a analizar es la fuerza de Van der Waals. Por su naturaleza cuántica, los electrones en el átomo no tienen su posición definida, sino una región llamada orbital, que abarca los lugares en los que puede estar. Al interactuar con otros objetos, su posición cambia, efecto al cual llamamos colapsar. Durante el trayecto de un átomo, la posición de sus electrones colapsará varias veces y, como la forma del orbital dicta los posibles lugares, su posición será aleatoria, y al colapsarse todos los electrones del átomo, habrán distribuciones de electrones que generen una densidad de carga mayor en ciertas partes del átomo, lo que genera un dipolo temporal. Es temporal ya que al volverse a colapsar el dipolo puede estar inclinado en otra dirección, pero aunque los dipolos temporales puedan parecer una curiosidad física más sin trascendencia, si se genera uno cerca de otro átomo, los electrones acumulados de un dipolo temporal inducirán un dipolo en el otro átomo, lo que creará una reacción en cadena que creará una fuerza de atracción entre ambos. Esta es la fuerza de Van der Waals, que ocurre a menos de 10 nanómetros de separación entre los átomos. Otra fuerza a estudiar en la interacción atómica es la fuerza repulsiva por el principio de exclusión de Pauli. Este principio dicta que solo puede haber una partícula con una serie de números cuánticos específicos en un mismo sistema.
Este principio es la razón por la cual los electrones en el átomo están a distintos niveles energéticos, puesto que el resto de números atómicos se repiten y no pueden estar juntos. Estos números cuánticos dictan el nivel energético, el spin y otras propiedades de la partícula. Pero, ¿qué pasa cuando acercamos mucho a partículas que tienen el mismo número cuántico? Como no pueden juntarse, empieza a haber una fuerza repulsiva entre ellas que crece de manera exponencial con la distancia. Esta fuerza está presente a menos de 0.3 nanómetros de distancia. Tenemos más fuerzas a analizar, como las fuerzas electrostáticas, que ocurren si existe una diferencia de potencial entre los dos átomos, al punto de considerarlos un capacitor; fuerzas asociadas a la capilaridad para muestras con grandes cantidades de agua en su composición; y fuerzas magnéticas que pueden llegar a darse por propiedades magnéticas de la muestra a analizar. Todas estas fuerzas se van cancelando a varias distancias, lo que puede verse en la siguiente gráfica. Para poder interpretar las fuerzas atómicas de las que hemos estado hablando, el microscopio de fuerza atómica, o AFM por sus siglas en inglés, implementa un diseño que combina precisión mecánica, sensibilidad óptica y principios de física de materiales. El componente central del AFM es el cantilever, una pequeña viga de dimensiones microscópicas que actúa como intermediario entre la muestra y el sistema de detección. Este cantilever posee una punta extremadamente afilada que, en algunos casos, se considera que tiene un solo átomo en su vértice. La constante elástica del cantilever suele variar entre 1 y 10 newtons por metro, dependiendo del tipo de medición que se desea realizar. El funcionamiento básico inicia cuando la punta del cantilever se aproxima a la superficie de la muestra. Las fuerzas de interacción entre la muestra y la punta, como las fuerzas de Van der Waals, las electrostáticas, las magnéticas y las repulsivas cuánticas que ya discutimos, provocan una deflexión del cantilever. Pero, ¿cómo podemos medir un desplazamiento tan pequeño? Aquí entra el segundo componente clave: un láser enfocado en la parte posterior del cantilever, recubierto con una capa metálica reflectante que actúa como espejo para dirigir el haz del láser hacia el detector, un sensor dividido en 4 cuadrantes. Cuando las fuerzas atómicas causan la deflexión del cantilever, el ángulo de reflexión del haz cambia ligeramente. Esto provoca que el punto de luz se desplace sobre los cuadrantes del detector. El detector traduce este desplazamiento en señales eléctricas que se procesan para determinar la magnitud de la deflexión. La relación entre la deflexión y la fuerza se obtiene usando la constante elástica del cantilever, K, mediante la ecuación de Hooke. Esta ecuación, aunque es simple, es el fundamento que permite traducir interacciones atómicas en imágenes y datos cuantificables. Finalmente, el sistema de escaneo del AFM mueve la muestra de manera precisa en los ejes X, Y y Z. Este movimiento controlado permite trazar un mapa topográfico tridimensional de la superficie de la muestra con resoluciones que pueden llegar a fracciones de nanómetro. La flexibilidad del AFM no solo radica en su diseño, sino también en sus modos de operación, cada uno adaptado a diferentes tipos de muestra y a los resultados que se esperan obtener. Los 3 modos de funcionamiento que explicaremos en este video son modo de contacto, el modo sin contacto y el modo pinpoint o intermitente. En el modo de contacto, la punta del cantilever mantiene un contacto constante con la superficie de la muestra. Las fuerzas de atracción y repulsión equilibran la deflexión del cantilever. Sus ventajas son que tiene una alta resolución topográfica y un escaneo rápido, mientras que las desventajas del modo de contacto son que puede causar daño a muestras delicadas debido a las fuerzas de fricción y desgaste, y las fuerzas laterales pueden distorsionar los datos.
En resumen, la sensibilidad de este modo permite obtener detalles a escala atómica, pero debe utilizarse con precaución para no comprometer la integridad de la muestra. Aquí en el modo sin contacto, la punta oscila cerca de la superficie sin tocarla directamente. La interacción se basa en las fuerzas de Van der Waals atractivas a distancias mayores a 10 nanómetros. La gran ventaja de este modo es que no se causa daño a la muestra, y sus desventajas son que tiene una menor resolución comparada con el modo de contacto debido a la débil interacción punta-muestra, tiene un mayor tiempo de escaneo y puede sufrir distorsiones causadas por las fuerzas laterales y ruidos ambientales. Este modo es ideal para materiales extremadamente sensibles o biológicos. Una mezcla de los dos métodos anteriores, la punta realiza contactos breves y controlados con la muestra mientras oscila verticalmente. Tiene varias ventajas, las cuales son su alta resolución, tiene una mínima interacción destructiva, es excelente para medir características en huecos estrechos y permite medir propiedades como la adhesión, el módulo de Young y la rigidez. Y su desventaja es que es el modo más lento por la necesidad de controlar cuidadosamente cada interacción. Este método es especialmente valioso en investigación avanzada de materiales, donde preservar la muestra es crucial. Se le puede cambiar la punta al AFM para analizar conductividad, capacidades magnéticas u otras propiedades importantes de diversos materiales. La creatividad que ha llevado a la invención de los modos de funcionamiento y tipos de puntas del AFM lo vuelven el microscopio más versátil. Su evolución no va a parar pronto, y siendo su mayor punto débil el ruido que cualquier vibración en el ambiente tenga, con un laboratorio controlado se pueden alcanzar grandes resultados con un equipo pequeño y con diversas funcionalidades. Muchas gracias por ver este video y no dudes en seguir explorando la física. Queremos dar un agradecimiento en especial a LeBron James por ser nuestra inspiración durante todo este proceso.